Estimado doctor Carlos Dueñas, tenga usted muy buenas noches. Es mi agrado poder brindarle un entendimiento de una maravillosa parte de la carrera de Ingeniería Textil y Confecciones. Me presento, mi nombre es Nalgisa Paco Galcina, soy estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca. Voy cursando el primer semestre en este año académico en la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones. Y el día de hoy hablaremos de algo muy importante y sorprendente como lo es la literatura. Hace poco comencé a investigar con la curiosidad de saber todo sobre este proceso y me llevó a un mundo lleno de historia e indagaciones. Y cómo no recordarme la época de mi niñez, donde veía a mi abuelita hilar de una manera muy curiosa. Y también recordar ese tiempo donde ella me enseñaba. Empecemos por lo principal. ¿Qué es la hilatura? La hilatura tiene por objeto la formación de un hilo. Esta técnica ancestral se sigue llevando hasta la actualidad dentro de la industria textil. La hilatura desde la antigüedad hasta hace poco siempre fue ejecutada manualmente por medio de usos y canillas. La rueca es una herramienta utilizada antiguamente en el proceso del hilado, hecha para sujetar las fibras deshilachadas, dejándolas libres de nudos. Se usaba para el preparado del lino, incluso la lana, pero también se podía usar con cualquier otra fibra. La spinning jenny fue una máquina hiladora inventada en 1760 por James Hirgreaves, quien la denominó así en honor a su hija. Este equipo redujo enormemente el trabajo para la producción del hilo, dando la capacidad a un trabajador de manejar entre 8 o más carretes a la vez. Fue una sensación en la época dentro de la industria textil, abriendo un paso a la revolución industrial, siendo un símbolo de la época. Fue la primera vez en la historia que una fábrica mecanizaba su proceso de producción. La vergadana, inventada por los hermanos Farrell de Verga entre los años de 1776 y 1779 en Inglaterra. El diseño que permitía hilar a la vez con más de un uso o una púa, incrementando más su rendimiento. Con 130 púas, aventajaba enormemente a la spinning jenny, que solo contaba con 40. Favoreció el impulso textil de la industria algodonera catalana. No duró mucho tiempo, debido a la industrialización temprana. La hilatura mecánica. La expansión del algodón hacia el siglo XVIII, combinado por la máquina de vapor de James Watt, son los principales factores para el desarrollo textil. La hilatura intermitente es cuando obtienes los hilos en un proceso que no es seguido, por ejemplo la selfactina. La hilatura continua es cuando obtenemos el hilo en forma seguida, es decir, la torsión y el plegado al mismo tiempo. La mula Jenny era una hiladora intermitente que se encargaba de hilar lana. Eso es hacer hilo con muchas mechas que provenían de una carda mechera. Funciona en dos tiempos. Se estira y retuerce y tras una pausa se enrolla en el uso. Se le considera semimecanizada, ya que parte de este proceso es manualmente. La selfactina aparece ya en el siglo XIX por un inventor desconocido. Fue un gran adelanto para la época y se tardó mucho en superarla. Esto significó el apogeo de la hilatura intermitente. Bueno, ya ahora se le considera obsoleta. La hilatura industrial. Se debe practicar un cierto número de intervenciones que varían según la fibra que se trate y el producto a obtener, pero que en todas las cosas obedecen a un proceso general. Las maquinarias, instrumentos, equipos textiles de la hilanería. El estirador manual tiene como función paralelizar fibras mediante el estiraje de la cinta. Consiste en adelgazar la masa por la longitud, deslizando las fibras progresivamente sin romper la continuidad. Incluye también la uniformidad del material. La carda tiene por finalidad la limpieza e individualización de las fibras. La limpieza se da por acabada en ese proceso. Las cardas producen tres tipos de desperdicios: bajo carda, chapones y cintas. Bajo carda se obtiene especialmente debajo de las rejillas del abridor y en general debajo de la carda. Este desperdicio es poco aprovechable, por lo que tiene
muchas impurezas. Los chapones son de mejor calidad y algunas veces se aprovecha para mezclar con otros algodones para la obtención de hilos más gruesos. Las cintas son los restos que quedan al romperse el velo o las cintas antes de plegarse al tacho. Son desperdicios aprovechables. La velosa mechera es la máquina del proceso que se alimenta de la cinta procedente de la peinadora o del estirador, aplicando alto estiraje en las fibras para disminuir su diámetro o grosor del material de alimentación. Al material estirado se le aplica una torsión parcial convirtiéndose en pabilo para enrollarse en un carrete. Cada pabilo constituye una unidad de productividad llamada uso, teniendo velocidades entre 60, 80, 100 y hasta 200 usos. Los defectos pueden corresponder al hilo, siendo hilo de baja resistencia, hilo regular, hilo cortado, hilo con torsión inadecuada. La peinadora. Su finalidad es separar las fibras largas de las cortas, paralelizándolas y removiendo los desperdicios presentes en la napa. Es alimentada con rollos de napa que vienen de la reunidora. La enconadora o conera recibe pequeños hilos provenientes de los hilados para formar hilos y formar paquetes de hilos con mayor diámetro ya mejoradas. Para ellas el material entrante son las bobinas con hilos procedentes de los hilados, cumpliendo con ciertos requisitos. La continua de hilar o trocil es la máquina usada en el proceso de hilatura o propiamente dicha. En este proceso, las mechas provenientes de las máquinas mecheras se les da un estiraje y torsión final de acuerdo a las características del título, establecidas por el programa de producción. Los métodos son diferentes dependiendo de la tecnología de la hiladura que se utilice. Estas son diferentes. Las estructuras del hilo también tienen sus propias formas y características. Existen 3 tecnologías principales para aplicar dicha torsión y dar una estructura al hilo, a saber la hilatura de anillos, la hilatura open-end o de rotor y la hilatura de chorro de aire o vórtice. El trocil o continuo de anillos se encargará de darle más estiraje a la fibra y aplicarle la torsión, obteniendo como resultado final la formación del hilo. Este sería el objetivo primordial del trocil. Pero también existen otros tales como transformar el pabilo en un hilo, producir los hilos con una determinada torsión que pueden ser utilizados en la trama, la urdimbre o hilo para el tejido de punto, reducir el pabilo considerablemente para producir un hilo con un título determinado, proporcionar torsión para su acuerdo final. En Puno la hilandería se puede ver aún manualmente en nuestros abuelos como muestra de ejemplo. Este proceso es muy lento y se le conoce como la pushka, que consiste en estirar de la mano una pequeña cantidad de fibra de la canilla, constituida por un simple bastón vertical sobre la cual se adhiera, mientras que con la otra mano ella hace girar el uso de madera o la pushka que sostiene el hilo. Después de dar una torsión de 1 metro de hilo aproximadamente, lo enrollarán alrededor de la pushka. En el año 2012 se generó un proyecto con duración hasta el año 2015, denominado Generación de Empleo, Ingreso de Mujeres por el hilado artesanal de fibra de alpaca y lana de ovino, donde el objetivo era mejorar la producción y productividad del hilado de la fibra de alpaca y lana de ovino, realizada por mujeres artesanas de los distritos de Paratilla, Santa Lucía, Lampa, Picachani, Ácora y Paucarcolla, siendo beneficiadas más de 1000 mujeres en las diversas zonas ya mencionadas. Los resultados obtenidos a partir de estos proyectos fueron que se alcanzó la productividad en la esquila, categorizado, clasificado, cardado, escarmentado, lavado, titulado y hilado de la fibra de alpaca y lana de ovino. Durante la ejecución del proyecto, los 88 esquiladores de fibra de alpaca obtuvieron ingresos totales por